Hola, el objetivo de este video es realizar ejercicios de optimización o problemas de optimización que tienen que ver con aplicaciones de la derivada. En este caso en particular voy a realizar estos tres ejercicios, tres problemas. Y para eso lo que voy a utilizar es estas dos teoremas, cualquiera de estas dos teoremas, para testear en los puntos si tenemos un máximo o un mínimo. Puedes utilizar cualquiera de estos teoremas para testear. En el caso de que la segunda derivada sea fácil de obtener y sea mucho más sencillo que la primera derivada, en ese caso podés testear con este segundo, eh, con este segundo teorema, en este caso que dice test de la segunda derivada. Fíjate, en ese punto, o mejor dicho, este teorema sirve cuando C es un punto crítico. Y no es cualquier punto crítico, sino es un punto crítico estacionario. O sea, la primera derivada en ese punto es igual a cero. Y además la segunda derivada existe. Si eso pasa, si la segunda derivada evaluado en C es mayor a cero, entonces f de C es un mínimo local. Si la segunda derivada evaluado en C te da negativo, entonces f de C es un máximo local. O sea, lo que tendrías es en C un máximo local. Ahora, si f segunda evaluado en C es igual a cero, en este caso el test falla. No se puede decir si tenés un máximo o un mínimo. Es más, ni siquiera podés saber si lo que tenés es un extremo ahí. En este caso hay que utilizar el test de la primera derivada. Bueno, el test de la primera derivada tampoco es una cosa que sea difícil, sino que es mucho más fácil incluso. Es más, la interpretación es mucho más sencilla. En acá tenemos una función continua en un intervalo en el cual C es el único punto crítico, es decir, C está dentro de este intervalo y además es un punto crítico, es único punto crítico. Si f es derivable en ese intervalo, excepto posiblemente en C no, entonces dice, f de C se clasifica de la siguiente manera. En este intervalo, si la derivada cambia de menos a más, entonces en este punto f de C es un mínimo local. La interpretación es muy sencilla, casi geométrica si querés. Lo que tenemos es un intervalo A y B y tenemos ahí un C. La primera derivada cambia de menos a más. Claramente, la primera derivada en el lado izquierdo, o sea, en este intervalo desde A hasta C es negativo y la primera derivada de C a B es positivo. Y entonces lo que tenemos en el C es un mínimo local. Ahora, si la primera derivada cambia de positivo a negativo, en este punto, entonces en f de c lo que tenemos es un máximo local. En este caso tendría yo más o menos así la gráfica. Sería el c. A la izquierda, la primera derivada es positivo y a la derecha la primera derivada es negativo. Eso es lo que dice. De positivo a negativo cambia en C, entonces f de C es un máximo local. Ahora, si en x igual a c la primera derivada no cambia, es decir, es positivo en ambos lados o es negativo en ambos lados, entonces f de c no es un extremo local. Voy a utilizar cualquiera de estos dos teoremas para testear si lo que tengo es un mínimo o un máximo en un problema. Empecemos con la primera, con el primer problema. Este problema dice, se desea acercar un campo rectangular
un campo rectangular con 1000 metros de alambre. Hay que subdividir en 3 parcelas rectangulares iguales, colocando 2 cercas paralelas a uno de los lados. Justamente se refiere a estas 2 cercas paralelas. ¿Qué dimensiones dan el área máxima? Ese es el problema. Si esta longitud es y esto es x, porque yo necesito saber cuánto mide esto y cuánto mide esto, esta cantidad de x. Cuando yo sepa el valor de x, y toda esta longitud será 3 veces x, y el área será 3 veces x por la altura, si querés, que es y, en este gráfico, ¿no? Por el ancho, base por el ancho, o largo por el ancho, mejor dicho. El largo este es x y el ancho es y. Bueno, resolver un ejercicio que tiene que ver con optimización se resuelve en 3 pasos. A ver, voy a ir a la pizarra. El paso 1 consiste en hallar la función objetivo. Ese es el paso 1. Encontrar la función que vamos a, ya sea maximizar o minimizar, dependiendo del problema. En este caso tenemos que maximizar. Después el paso 2. El paso 2 es encontrar los puntos críticos. Consiste en encontrar los puntos críticos. Y el paso 3, testear con los teoremas que les acabo de presentar. Entonces estos van a ser los pasos que vamos a seguir para encontrar o para resolver este problema. Entonces voy a ir a la siguiente pizarra. Voy a hacer el paso 1, que es encontrar la función objetivo. ¿Cuál es esa función que voy a maximizar en este caso? Lo que me pide es que el área sea de mayor, o sea, que sea de mayor área posible, ¿no? Bueno, siempre es bueno dibujar antes qué es lo que queremos hacer. Acá tenemos un alambre de 1000 metros. Con eso lo que quiero construir es un rectángulo de 3 parcelas, ¿no? Y necesito saber cuánto mide esto y necesito saber cuánto mide esto. Para que el área en este caso es, ¿cómo se calcula el área en un rectángulo? Largo por el ancho, o sea, el largo es 3x y el ancho es y. Ese es el área que tengo que maximizar. Pero acá lo que tengo es el área que sería función de dos variables, de x y de y. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar la función objetivo de manera que esto sea una función de x nada más. Para eso lo que voy a utilizar es un dato que yo tengo, que es lo siguiente. La longitud total
que tengo en acá es 6x, o sea, esto, 3, 4, 5, 6. Entonces es 6x más 4y. 1, 2, 3, 4. Entonces 1000 metros me tiene que alcanzar para tener 6x más 4y. De donde la y es igual a 250 menos 3 medios de x. Es decir, de acá despejo la y nada más. Eso es este valor. Por tanto, reemplazando en esta función, en el a, en el área, le voy a llamar a de x, que es 3x por y, pero la y que es 250 menos 3 medios de x, y esto me da, haciendo cuentas, 750 por x menos 9 medios de x al cuadrado. Esto es la función objetivo. Función objetivo. Función a maximizar en este caso. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones para que yo pueda maximizar? X obviamente tiene que ser mayor o igual a 0. X tiene que ser mayor o igual a 0. Y la y también tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, ¿qué es y? Y es esto. 250 menos 3 medios de x tiene que ser mayor o igual a 0. De acá se obtiene que 500 tercios es más grande que x. Es decir, las condiciones son x tiene que ser menor o igual a 500 tercios y mayor o igual a 0. Esas son las condiciones para maximizar esta función. Es decir, si x es más grande que 500 tercios, el alambre no me va a alcanzar para construir esta cerca. Me va a faltar. Y x obviamente tiene que ser mayor a 0. No puede ser negativo porque es una distancia. Entonces, esto es nuestro intervalo en el cual vamos a maximizar. Eso sería el intervalo AB del teorema, de cualquiera de los dos teoremas. Entonces tenemos identificado la función objetivo y las condiciones en el cual tenemos que maximizar. Y el paso 2 es encontrar los puntos críticos. Desde ya entran los puntos frontera, es decir, el 0 y el 500 tercios, 500 sobre 3. Estos dos son puntos críticos. Pero son los puntos frontera del intervalo en el cual estamos maximizando. Luego vamos a ver que estos puntos, si bien están dentro de las condiciones, pero no tiene sentido. No se puede construir con una longitud de x, 0 o 500 tercios
una parcela como queremos. Luego vamos a ver eso. En acá lo que tengo que hacer es derivar la función. Antes de derivar voy a copiar exactamente la función que es igual a 750 x menos 9 medios de x al cuadrado. Su derivada de esto es igual a 750 menos 9x. Esta es la derivada. Igualamos a 0 para encontrar el punto crítico, o sea, el punto estacionario. Esto es 750 igual a 9x. Si igualas a 0. Entonces, 750 sobre 9 es igual a x. Esto es igual a 250 tercios. Entonces, acá vamos a encontrar los puntos críticos. Tenemos todos los puntos críticos. 0, 250 tercios, 500 tercios. Eso sería el paso 2. En el paso 3 lo que vamos a hacer es testear. O sea, primero voy a encontrar cuánto sería el área en cada uno de esos puntos críticos. A ver, puntos críticos son 0, 250 tercios, 500 tercios. El área, si x es 0, el área, si x es 250 tercios, el área, si x es 500 tercios. En cada uno de estos me sale 0, el área. Hay que reemplazar en la función área, que es 750x menos 9 medios de x al cuadrado. Estoy reemplazando acá, esta es la función del área. Y en acá me sale 31.250. Reemplazando. El área sería 31.250. $31.250. Entonces, el área máxima tendría en acá, área máxima, pero lo voy a corroborar eso con el test de la segunda derivada. La primera derivada es 750 menos 9x. La segunda derivada es igual a menos 9. O sea, esto es negativo siempre. Por tanto, segunda derivada evaluado en 250 tercios. 250 tercios es igual a menos 9, porque es una constante, y eso es negativo. Así, en x igual a 250 tercios, en x igual a 250 tercios, se tiene las parcelas
de mayor área. De mayor área. ¿Y cuáles serían las dimensiones? Pues las dimensiones son, esto es el X que acabamos de encontrar, que sería 250 tercios. Y 250 tercios reemplazas en acá para encontrar la I y obtienes un valor que es 250 medios. 250 medios. Entonces, esas serían las dimensiones para construir estas tres parcelas de manera que podamos tener la mayor área con un alambre de 1000 metros. La suma de todas estas cantidades me tiene que dar 1000, obviamente. Eso sería, digamos, la parte que puedes hacerlo en una cuentita para verificar que evidentemente coinciden las cosas. O sea, en acá termina el ejercicio, pero podrías hacer tranquilamente una cuentita que es 4 veces de 250 medios más 6 veces de 250 tercios te tiene que dar 1000. Obviamente 2 dividido entre 2 es 2, 2 por 250 es 500. 6 dividido entre 3, 2, 2 de 250 también 500. 500 más 500, 1000. Bueno, eso es la solución del primer ejercicio. Lo que hicimos primero es tener una idea clara de lo que queremos hacer, construyendo la gráfica. Y con todo eso encontramos la función objetivo, la función A, en este caso maximizar. ¿Bajo qué condiciones? Las condiciones son estas. Salen de las características obvias, en este caso, que x tiene que ser mayor o igual a 0 siempre, porque x es distancia en este caso. La y también es una distancia, tiene que ser mayor o igual a 0, entonces como y es igual a esto, resolves esa desigualdad, tenés las condiciones de x. En el paso 2 lo que hacemos es encontrar los puntos críticos. Y los puntos frontera automáticamente entran como puntos críticos, son puntos críticos. Aunque es muy raro que en esos puntos frontera se dé la situación que estás buscando. Por ejemplo, si yo quiero construir una parcela, si x es 0, ¿qué significa eso? Si x es 0, o sea, estas distancias no existen. Prácticamente tendría estas 4 líneas encimados todos. Y seguramente esto sería una distancia bastante larga, pero no tiene sentido, es decir, no se construye lo que se quiere. Aunque entra en su dominio matemático, porque podría ser x0, porque está dentro de la longitud, que es 1000 metros. Y x, ¿qué tal si x es la tercera parte de 500? En ese caso, si x es la tercera parte de 500, todo esto sería 500, más este 500 tengo 1000, o sea, ahí lo tengo consumido, los 1000 metros.
entonces las i's tendrían que ser ceros, ¿no? Y el área es 0. Bueno, entonces, el otro punto crítico, que es lo que en realidad estamos buscando, se obtiene derivando la función, derivando e igualando a 0. Tenés la derivada, igualas a 0, entonces, esta cantidad es igual a 0 si y solo si 750 es igual a 9x, es decir, al otro lado lo pasas, ¿no?, con signo positivo en este caso. De ahí despejas x, tenés el otro punto crítico estacionario que estás buscando, que es 250 tercios. Entonces, tenés identificado los puntos críticos. Y en el paso 3, lo que tienes que hacer es calcular las áreas en esos puntos. Fíjate, si vos reemplazás 0 en esta función, porque esta es la función del área, te da 0. Si vos reemplazás 500 tercios en acá, también te da 0. Y el único que tiene sentido es para x 250 tercios. O sea, por lo menos de todos estos datos que vos tenés, es el valor máximo, el mayor. Pero vamos a corroborar eso si exactamente tenemos un máximo o un mínimo. Para eso, ¿qué es lo que hago? Encuentro la segunda derivada. Ya tengo la primera, la segunda derivada es menos 9. Menos 9 es un número constante, es negativo siempre para cualquier x. Entonces, para este valor en particular también es negativo. Entonces, eso de alguna manera me garantiza de que en este punto tengo un máximo, es decir, estoy maximizando la función. Así, en x igual a 250 tercios se tiene las parcelas de mayor área. Y las parcelas, o sea, las dimensiones de la parcela serían estas, ¿no? Bueno, esto sería el ejercicio 1. Bueno, en el problema 2, lo que tenemos es la siguiente. Determine las dimensiones del rectángulo de mayor área, en este caso también tenemos que maximizar, que pueda inscribirse en el triángulo rectángulo de catetos 3 y 4. Todo lo que comprendemos acerca de este problema, lo que tenemos que hacer es graficarlo. Para empezar, lo que tengo es lo siguiente. A ver, voy a cambiar el color, no me gusta mucho este. Está muy oscura. Bueno, lo que tenemos es un triángulo rectángulo. Los catetos son 4 y 3. Y dentro de ese triángulo rectángulo quiero construir un rectángulo. Entonces necesito esta distancia x y necesito esta distancia y. ¿Cuánto debe valer x e y para que este rectángulo tenga la mayor área? Dice. Porque obviamente para diferentes valores tengo diferentes rectángulos. Por ejemplo, si x es esta distancia, x puede ser esta distancia, x puede ser esta distancia, o sea, existen muchos rectángulos que se pueden construir dentro de este triángulo rectángulo, o sea, se pueden inscribir muchos rectángulos. Construir un rectángulo inscrito, o sea, dentro del rectángulo, significa eso. Bueno, es muy similar al ejercicio anterior. En este caso yo tengo que buscar primero la función objetivo,
No vamos a hacer paso por paso como en el anterior ejercicio. En acá el área va a ser x por y. Ya tengo la función, una función tentativa, porque todavía esto no es una función de x. Tiene que estar en función de x o en función de y solamente. No necesariamente tiene que estar en función de x, pero solo tiene que estar expresada en una sola variable. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar una función de x? O sea, yo tengo que de alguna manera encontrar cuánto vale y reemplazarlo en esta área. De los datos que yo tengo, voy a sacar obviamente esa conclusión. Fíjense en acá. Este triángulo que lo voy a pintar de amarillo, que es este triángulo el más grande, y este triángulo que lo voy a pintar de blanco, son semejantes. Uno, son semejantes. Entonces digo, observe que los triángulos uno y 2 son semejantes. Entonces, esto mide 3, esto mide y, esto mide 4, esto mide 4 menos x. O sea, esto mide 4, esto mide 4 menos x, esto mide y, que es esta, y, y esto que es mide 3, que es el otro cateto. Entonces, 3 sobre y, 3 sobre y es igual a 4 sobre 4 menos x. De acá despejo la y tengo el valor de y en función de x. Por tanto, el área es igual a x por y, pero y es esto, esto es 3x menos 3 cuartos de x al cuadrado. Esto sería función objetivo. Función objetivo. O sea, ya hemos encontrado la función objetivo. Esa es la parte más interesante de un ejercicio que tiene que ver con optimización. Encontrar la función objetivo y las condiciones. ¿Bajo qué condiciones voy a optimizar, en este caso, esta función? ¿Cuáles son las condiciones? Condiciones, a ver, el x tiene que ser mayor o igual a 0, por supuesto, es distancia. Y el x no puede ser más grande que 4. Entonces, x tiene que estar entre 0 y 4. Después de encontrar la función objetivo, lo que tenemos que encontrar son los puntos críticos. Los puntos críticos, desde ya los puntos frontera entran, que serían el 0 y el 4, como puntos críticos. Y tengo que derivar la función a de x, que es
3x menos 3 cuartos. 3x menos 3 cuartos de x al cuadrado. Derivamos esto. Su derivada es 3 menos 3x. A ver, 3 menos 3 medios de x. Esta es su derivada. Igualamos a 0. Este es equivalente a que 6 sea igual a 3x. Este 2 pasa a multiplicar, ¿no? O sea, si yo hago paso a paso esto, lo que tengo es 3 igual a 6 igual a 3x, 2 igual a x. O sea, acabamos de encontrar el punto crítico estacionario, que es el 2. Ya tenemos los puntos, todos los puntos críticos. Evaluamos en esos puntos el área 0, acá también me da 0, acá me da 3. El área me da 3 para el punto crítico 2. Esta sería la mayor área. Es decir, en x igual a 2 tendría un máximo local. Pero eso lo voy a corroborar encontrando la segunda derivada en este caso. La primera derivada es esta, la segunda derivada es menos 3 medios. Esto es menor a 0. Entonces, la segunda derivada evaluado en este punto, que es 2, es menor a 0. O sea, va a ser menos 3 medios. Por tanto, en x igual a 2, tenemos un máximo local. Máximo local. Entonces, el valor que maximiza el área es x igual a 2. Finalmente, las dimensiones que maximizan el área son tenemos el rectángulo. Dentro hemos inscrito un rectángulo. Bueno, lo que tengo es primero un triángulo y después un rectángulo. Este es el x, tiene que ser 2, o sea, la mitad de 4. Este es el y, tiene que ser, pues hay que reemplazar en el valor de y. La y es esto. X es 2, 4 menos 2, 2. Acá tendrías 2. Simplificas con esto, 3 medios. 3 medios. Esas serían las áreas, digo, los lados del rectángulo que maximizan el área del rectángulo inscrito dentro de este triángulo rectángulo. Bueno, finalmente vamos a hacer este último ejercicio que dice: dos postes de 12 y 28 metros de altura distan 30 metros entre sí. Hay que conectarlos mediante un cable que esté atado en algún punto del suelo entre los postes. ¿En qué punto ha de amarrarse al suelo con el fin de utilizar la menor cantidad de cable posible? Bueno,
El planteamiento de este ejercicio es la siguiente. Lo que se tiene son dos postes, uno de 12 y otro de 28. La distancia entre ellos es de 30 centímetros, o metros mejor dicho. Esto mide 12 y esto mide 28. Y lo que se quiere realizar es unir mediante un cable, pero atando al suelo, más o menos así. Y la pregunta es, ¿en qué punto se debe amarrar entre estos dos postes para que la longitud del cable sea mínima? O sea, necesito saber esta distancia X desde el poste de 12 metros. O es lo mismo que si vos encontrás este X, que sería la distancia desde el poste de 28 metros. Pero yo voy a trabajar con esta X. Si yo tuviese el valor de X, esta distancia sería 30 menos X. Entonces, esta distancia sería 30 menos X al cuadrado más 28 al cuadrado. Y este otro sería 12 al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, yo tengo casi inmediatamente en este caso, en este ejercicio, la función objetivo, que es la suma de estas dos. Es decir, raíz de 12 al cuadrado más X al cuadrado más raíz de 30 menos X al cuadrado más 28 al cuadrado. ¿Cuáles son las condiciones de esto? El X tiene que ser obviamente mayor o igual a 0 y menor o igual a 30 en este caso. Es muy sencillo encontrar las condiciones porque no puede ser más de 30 el X. Si X es 30, se tendría que hacer más o menos así, ¿no? Esto es 30 centímetros, 30 metros. La longitud total sería toda esta distancia más esto. Si X es 0, se tendría que amasar acá y la longitud total sería del cable esto. Bueno, tiene sentido, pero no creo que sean los valores con el cual tengamos la mínima longitud. Bueno, ya tenemos identificado la función objetivo. Función objetivo. Las condiciones de esa función. Acordate, en este caso tenemos que minimizar. L de X es igual a raíz de 12 al cuadrado más X al cuadrado más 30 menos X al cuadrado más 28 al cuadrado. La derivada de esto es 1 sobre 2 veces raíz de esto por la derivada de todo esto, que sería 2x, más 1 sobre 2 veces raíz de todo esto por la derivada de todo esto, que es 2 por 30 menos x por menos 1.
Entonces esto es, haciendo estas simplificaciones, x sobre raíz de 12 al cuadrado más x al cuadrado menos 30 menos x sobre raíz de 30 menos x al cuadrado más 28 al cuadrado. Si igualamos esto a 0, este es igual a 0 si solo si, x sobre 12 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 30 menos x sobre al cuadrado más 28 al cuadrado. Esto es equivalente a que esta cantidad lo llevo acá a multiplicar y esta cantidad que multiplica lo llevo a este el otro lado a dividir. Con eso lo que tengo es raíz de 30 menos x al cuadrado más 28 al cuadrado sobre raíz de 12 al cuadrado más x al cuadrado. Todo esto igual a 30 menos x sobre x. Esto es igual a ver, voy a ir a la otra hoja. Esto es lo mismo que lo voy a poner en una sola raíz por la propiedad de, ¿no? Esto es 30 menos x al cuadrado más 28 al cuadrado sobre 12 al cuadrado más x al cuadrado igual a 30 menos x sobre x. Aplico cuadrados en ambos lados y en este lado me queda 30 menos x al cuadrado más 28 al cuadrado sobre 12 al cuadrado más x al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Ahora, esto viene a multiplicar a este lado y esto que divide lo llevo al otro lado a multiplicar. Lo que tengo es la siguiente. X al cuadrado por 30 menos x al cuadrado más 28 al cuadrado por x al cuadrado igual a 30 menos x al cuadrado por 12 al cuadrado más x al cuadrado. En acá lo que tengo es, o sea, esto le paso al otro lado con signo negativo y de paso lo voy a factorizar esto porque es factor común. Entonces lo que tengo es 30 menos x al cuadrado, de acá me queda x al cuadrado y de acá me queda todo esto con signo negativo, ¿no? Y esto lo paso al otro lado con signo negativo. Se simplifica y me queda menos 12 al cuadrado por 30 menos x al cuadrado menos 28 al cuadrado por x al cuadrado. Sigo haciendo. Acá tenía 12 al cuadrado igual a 28 al cuadrado por x al cuadrado. Ambos eran negativos. Si le multiplicas por menos 1 a ambos lados, lo que tenés es justamente positivos.
acá tendrías 12 por 12. La mitad de 12 es, o sea, acá tengo 12 por 12 por todo esto, igual a 28 por 28 por x al cuadrado. La mitad de 12 es 6. La mitad de 12 es 6. La mitad de 28, 14. La mitad de 28, 14. La mitad de 6, 3. La mitad de 6, 3. La mitad de 14, 7. La mitad de 14, 7. O sea, este es equivalente a 9. 30 menos x al cuadrado igual a 49 por x al cuadrado. Esto se transforma si vos desarrollas este cuadrado y igualas a 0, ya sea a este lado o al otro lado, como vos quieras. Se transforma en esta ecuación cuadrática. O sea, hay que resolver eso. Esta es una ecuación cuadrática. Resolviendo esta ecuación cuadrática, lo que se obtiene es, por la fórmula resolvente, se encuentran x1 igual a 9, x2 igual a, un número negativo me sale acá, menos 540 menos 1260 sobre 80, este es negativo, entonces esto se descarta. ¿Por qué? Porque es un valor negativo. Porque x no puede ser negativo en acá, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, el único valor en el cual tenemos un punto estacionario, o sea, un punto crítico, es en x igual a 9. Finalmente, lo que tenemos es establecido, digamos, los puntos críticos, que es el 0, el 30 y el 9. Acordate que lo que tenemos son dos postes que distan 30 centímetros entre ellos. Entonces lo que acabamos de encontrar es este punto, el 9. Entonces vamos a medir las longitudes en estos valores. La longitud en 9, la longitud en 30. En 0, obviamente, en este caso, si la longitud, si x es 0, es decir, si x es 0, lo que estaría calculando es esto. O sea, voy a amarrar exactamente acá, en el piso del poste 1, y más esta longitud. Reemplazo en la función, que es esta, y obtengo 53.02 aproximadamente. Si yo reemplazo 9, lo que tengo es 50. Si lo amarramos, si x es 30, es decir, se tendría que amarrar exactamente acá, más esto. Reemplazas en la función de L de x, me sale 60 aproximadamente. Entonces, ¿cuál es el mínimo? Porque estoy minimizando la longitud de la cuerda. Acá tenés un mínimo. Un mínimo. Pero lo tengo que confirmar con uno de los teoremas que evidentemente en x igual a 9 se tiene un mínimo local. Entonces, yo tendría que calcular, si querés, la segunda derivada. A ver, L de x es raíz de 12 al cuadrado más
x al cuadrado más 30 menos x al cuadrado más 28 al cuadrado. L' de x es, ¿dónde está? L' de x es x sobre raíz de 12 al cuadrado más x al cuadrado menos 30 menos x sobre raíz de 30 menos x al cuadrado más 28 al cuadrado. Yo tendría que volver a derivar esta función para encontrar la segunda derivada y testear. El problema es que en este caso en particular mi segunda derivada va a ser realmente bastante difícil y va a ser una función mucho más grande. En este caso se complica. Por tanto, lo que voy a hacer es utilizar el test de la primera derivada. Solamente por eso. Entonces, voy a decir por el teorema 0,1, que es test de la primera derivada. ¿Qué tengo que hacer ahí? Acá tenemos 9. Tengo que ver cómo se comportan la primera derivada. O sea, la primera derivada es L' de x sobre raíz de 12 al cuadrado más x al cuadrado menos 30 menos x raíz de 30 menos x al cuadrado más 28 al cuadrado. Quiero saber si la derivada es positivo o negativo a la izquierda de 9. Para eso lo que voy a hacer es escoger cualquier número cerca de 9, pero a la izquierda, por ejemplo el 8. Reemplazo en esta y voy a ver cuánto me da. En este caso me da negativo, o sea, L' es negativo en este lado. Y en este lado me da L' positivo, es decir, si yo reemplazo acá, ponerle 8, acá ponerle el 10, donde en acá, en la primera derivada, me da positivo. Es decir, en este punto la derivada cambia de negativo a positivo. Entonces, ¿qué tengo? A ver, en x igual a 9, f' cambia de negativo a positivo. Por tanto, en x igual a 9 se tiene un mínimo local. Mínimo local. Así, o sea, así se debe amarrar a ver, a una distancia de 9 metros desde el poste
de 12 metros. O sea, es decir, esto es 30, esto mide 12, esto 28. Esta distancia debe ser 9. Esta distancia debe ser 9. Y la longitud me da 50. Sería la menor longitud en este caso. Bueno, eso sería la solución de estos 3 ejercicios. Yo lo voy a parar el video en acá porque ya tengo casi como 1 hora.